Y de nuevo estamos conectados ahora con un país con un nuevo presidente, ¿no? Un presidente que ha generado sorpresas para algunos sectores, pero que algo había adelantado nuestro querido amigo, el sociólogo Juan Manuel Villuya, en la comunicación el martes desde Iowa, y hoy volvemos a conectarlos con él para ver cómo es el post-Trump en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo se vive? Digo, algo habíamos hablado, ¿no? Ahí en la zona, por ejemplo, donde vos estás, más o menos algo se preveía. ¿Se mantiene la idea? ¿Hay tanto impacto como en las grandes ciudades? ¿Cómo se vive este resultado? Bueno, como hablábamos hace un par de días, en esta zona era previsible que ganara Trump, que ganaran los candidatos conservadores, incluso también para el Congreso. Pero lo que no se preveía, bueno, ayer el triunfo de Trump en general y particularmente en algunos estados donde se suponía que iba a ganar Hillary. Así que acá también hay sorpresa, a pesar de que a nivel local se esperaba un triunfo claro de Trump. Y en torno a eso, digo, todavía se mantiene incierto el qué puede pasar, ya empiezan algunas previsiones. Digo, lo que ha habido son como movidas precautorias en lo económico, ¿no? En algunos mercados. ¿Cómo se vive eso? Sí, efectivamente, como también hablábamos, lo que era el poder económico, financiero y demás, que más bien se sentía más seguro apoyando la candidatura de Hillary Clinton, reaccionó retrayéndose en la mayor parte de los mercados del mundo el primer día, lo cual iba en línea con esa caracterización que manejábamos. Bueno, se viene expresando, entiendo que también se llegó a expresar en la bolsa en Argentina. De todos modos, yo creo que eso va a ir tendiendo a estabilizarse en otro punto, digamos, tal vez en otra dirección económica y demás, pero no creo que de aquí en más vaya a haber un desastre económico general solo por el hecho de que haya ganado Trump. De última es uno de ellos, no sé, ya verán cómo arreglan hacia dónde marcha el país. Pero todo lo que es inesperado, todo lo que es disruptivo y demás, en general en los mercados tiende a rebotar mal, digamos. Digo, ¿mantenés alguna de las previsiones o de los análisis sobre el tipo de votante y los por qué de las que charlábamos el martes, de por qué, digo, ganó Trump? Sí, la verdad, bueno, en relación a lo que charlamos la vez pasada, yo también me sorprendí en relación a esto. Creo que en relación a la caracterización no veo grandes cambios. Pero sí creo que hay que ver por qué ganó, digamos. Lo que expresa es lo que habíamos charlado antes. El tema es por qué eso ganó cuando parecía que no iba a ganar, cuando todas las encuestas lo daban abajo, cuando todo el espectro político lo daba abajo, incluso tal vez ellos mismos. Y creo que, bueno, acá se subestimó una verdadera mayoría silenciosa, digamos. En este caso se cumplió esa idea. Ya que estos trabajadores blancos de los que hablábamos la vez pasada, que no venían participando tanto de las elecciones anteriores, ahora se volcaron masivamente a votar y dieron vuelta el mapa político del país. Es decir, por ejemplo, ayer estuve en un evento que habían organizado también algunos demócratas acá en Ames, hablaba con uno de ellos y me decía la frustración de que Obama no había metido preso un solo banquero después de la crisis del 2008, claro, por ejemplo. Claro. Mucha de la expectativa de lo de Obama en el 2008 se fue desinflando. Al mismo tiempo, Obama ganó en el 2012. ¿Por qué? Bueno, el candidato conservador no le ganó a nadie, digamos, como diríamos en fútbol tal vez. No era tan destacado y al mismo tiempo todavía cargaba con la herencia republicana de la gobernación Bush. En este caso, Trump se despega de esa herencia, tiene muchísimo más carisma y tuvo un mensaje muy claro. Un senador por Georgia, un estado de acá del sur, un senador conservador, decía el mismo día de la elección que Trump supo tener claridad y contundencia en el mensaje. Un mensaje nefasto en muchos sentidos. Voy a construir el muro, voy a destruir a ISIS, voy a renegociar los tratados de libre comercio, voy a liberar la tenencia de armas, etcétera. Bien, 4 puntos de Trump.
y que la gente no tenía claro por qué 4 puntos sí estaba Hillary, solamente sabía que era una contención contra Trump, pero claro, ¿por qué sí está Hillary? Y eso quedó muy diluido en la campaña y terminó siendo una candidatura que iba por un tercer mandato demócrata, con una persona que sí cargaba con la herencia, digamos, de la vieja política y que no tenía un ¿y ahora qué? Para un nuevo mandato demócrata. Y en ese sentido aparecen las especulaciones en relación a qué rol podría haber jugado Bernie Sanders, que eventualmente yo dudo de que le hubiera ganado a Trump eventualmente, pero sí expresaba un cambio claro, de Trump en este caso, y que sí refrescaba, digamos, por lo menos la expectativa en un mandato demócrata que a la vez fuera un cambio, cosa que Hillary no representaba. Es decir, sobre ese malestar de fondo que charlábamos la vez pasada, la candidatura de Trump, siendo conservadora, expresaba un cambio, y la de Hillary no expresaba una continuidad, encima bastante diluida. No obstante, su punto fuerte terminó siendo su debilidad, que era ser una candidatura defensiva ante un candidato muy agresivamente conservador como era Trump. Pero finalmente, en esa fuerza, Trump encontró finalmente su punto de apoyo con un mensaje más claro, más contundente, y que interpeló a esos trabajadores que venían sin una expresión política clara. Como ya te digo, el caso de Romney en el 2012, si bien la desilusión de Obama ya flotaba en el ambiente, no se expresó demasiado políticamente, digamos. Juan Manuel, leía un artículo que publicaste en Tiempo Argentino, en donde hablabas de, bueno, es como una reacción similar por otro carril a lo que fue en su momento el Occupy Wall Street, ¿no? La idea de la antiglobalización. ¿Te da la sensación de que es una reacción que va más allá de la política interna de Estados Unidos? Digo, muchos lo comparan, por ejemplo, con el Brexit. Digo, ¿es un cambio de era? ¿Cómo lo ves? Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que está habiendo un descontento con cómo se está desarrollando el capitalismo, digamos, a nivel global. Le llamo globalización para que nos entendamos, es un concepto polémico tal vez, pero a esta altura del partido ya es un poco parte de los conceptos con los que nos manejamos, pero yo creo que es una especie de reacción antiglobalización. Creo que los jóvenes de abajo de 35 años nos movemos con más comodidad, o por lo menos con más naturalidad en ese mundo, en este principio del siglo XXI, pero lo que son los trabajadores de la vieja escuela, el viejo trabajador industrial, el que tiene tal vez 50, 60 años o 40 y pico, o sea, previo, si se quiere, a los 90, se siente agredido por las transformaciones que se están dando a nivel mundial, y eso está generando una especie de reacción conservadora frente a estos cambios de desindustrialización, flexibilización laboral, y bueno, y ciertos cambios culturales también que se están dando, que para nosotros, los que tenemos menos de 35, nos resulta más natural. Digo, por ejemplo, la mayor igualdad de la mujer principalmente, o la cuestión LGTB, por ejemplo, un tema que a nosotros no nos resulta tan urticante como a muchas personas, claro, formadas en otro mundo. Creo que esto tiene elementos económicos entonces y elementos culturales. Ajá. Para que te des una idea, en los millennials, en los menores de 35 años, Hillary ganó en casi todo el país. Sí, lo decíamos hoy, lo charlábamos hoy en torno a una herramienta muy interesante que publicó New York Times, donde está desagregado quienes votaron a Donald Trump, y en realidad es eso, ¿no? Lo votaron mayoritariamente hombres blancos de arriba de 45 años. Y de ciudades pequeñas. Ese corte que permite la estadística norteamericana, que tienen todo al milímetro, claro, te permite identificar muy bien el sujeto que representa a cada uno. Entonces, Trump, por un lado, es algo nuevo en la política que defiende algo viejo. Y Sanders, si querés, un senador de 70 y pico de años, es alguien que, si se quiere, de una vieja escuela, pero más de izquierda, que termina expresando más a gente nueva, es decir, gente de menos de 35 años que
no tiene tantos problemas con muchos de los cambios que trajo la globalización en relación a la virtualidad, a la velocidad, pensemos en esto, la velocidad de los cambios de muchas cosas que nos parecen naturales, y que justamente en esa dinámica quiere llevarlo mucho más a fondo y quiere cumplir la promesa de una sociedad más igualitaria que en definitiva promete o prometía la globalización, más horizontal, más democrática. Creo que en este sentido es para aprovechar, ¿no?, esa promesa incumplida de la globalización, de un mundo sin opresores ni oprimidos, democrático y demás, y sin embargo la estructura económica y muchas de las viejas ideas respecto a todas estas cosas siguen vigentes y tal vez más que nunca, y bueno, creo que es todo eso lo que está entrando en contradicción, que es una crisis económica en un punto, y más allá de lo económico, creo que hay elementos culturales que también están chocando y están haciendo ruido, y es interesante de ver, de pensar y de protagonizar, ¿no?, la lucha por las nuevas ideas, digamos, en este contexto. Juan Manuel, veíamos algunas protestas, esto que decís, pensaba en lo de los pibes y en lo de, digamos, dos reacciones a lo mismo, podríamos decir, para ser esquemáticos, una por derecha y una por izquierda. Exacto, sí. Digo, para ser esquemáticos, ¿no?, para entender una reacción a lo mismo, a ciertas medidas que han desplazado, inclusive muchos hablan, un interesante análisis de Jorge Castro acá en la Argentina, que hablan de cómo se desplazó hacia los países del BRIC toda la producción industrial y dejó el tendal. No es casual, digo, que en las principales capitales del capitalismo, Inglaterra y Estados Unidos, sea donde se ve la reacción, digo, pero por otro lado, no es que se ve, no sé, veíamos protestas en Estados Unidos. Hoy llegaba el diario La Nación, protestas. No es que tampoco han sido muy masivas, ¿no? Por lo menos en principio. Es que un punto para mí, si quiere, débil de lo que podríamos llamar nueva izquierda o esta reacción por izquierda, insisto, de manera muy esquemática, como decías vos, es que está protagonizada centralmente por sectores progresistas, urbanos, juveniles, pero con muy poca inserción obrera y popular, digamos, real, ¿sí? Claro. Las protestas de ayer en Los Ángeles, en Nueva York, yo las veía y bueno, desde ya simpatizo, pero me hacían acordar a los empoderados de Argentina después que ganó Macri. Claro, lo mismo, decir, sí, tal cual. Bien, bárbaro, efectivamente, tiene su valor en relación a las banderas que levantan contra un triunfo conservador y bueno, vamos. Ahora, ¿qué alcance tiene eso? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo se sostiene en el tiempo si no tiene un anclaje en los sectores populares reales y particularmente obreros, que creo que es lo que ha descuidado el Partido Demócrata en lo que es su tradición y demás, y lo ha descuidado y lo ha dejado, digamos, se lo ha regalado en gran medida a los conservadores. Claro. Entonces, me parece que, y pienso lo mismo en el caso, digo, de Podemos en España, pienso lo mismo del ciclo progresista en América Latina, creo que el componente obrero particularmente como sujeto ha sido descuidado y tienen una identidad progresista pero centrada en elementos culturales, superestructurales. Pienso en la ley de medios, pienso en el matrimonio igualitario, pienso en un montón de cosas que pasaron en Argentina que bárbaro, o sea, vamos para ese lado. Ahora, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con la estructura de clase de una sociedad, con la situación de la clase trabajadora, con la flexibilización laboral? Digo, por caso, la ley de RT en Argentina, los últimos años, el cobro del impuesto a las ganancias, un montón de cosas que pasaron en el último mandato de Cristina que irritaron claro. A los trabajadores, y si se quiere es la diferencia entre el 2011 con Moyano bancando y el 2015, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores? Me parece que esta es la pregunta. Ahí el análisis de Jorge Castro, bueno, es un indicio, o el resultado de estas elecciones es un indicio de en qué están política, ideológicamente, un gran sector de los trabajadores descontento con esta desatención que tienen los sectores progresistas para con ellos. Eso no quiere decir que todos sean conservadores o que en Argentina, digo, todos hayan votado a Macri, ni mucho menos. Pero sí que ese descuido ha sido clave en esta elección. Digo, tal vez haya sido el punto de la diferencia entre ganar y perder, y en la fuerza de esta campaña de Trump,
que con el discurso que ha tenido ha calado, a pesar de tener al complejo mediático en contra. Eso te iba a preguntar. No es menor, ha calado en algo que estaba pasando bien en lo que eran las masas populares de Estados Unidos, populares obreras, porque Hillary tiene predicamento en gran parte de los sectores populares norteamericanos, no es para subestimar, pero lo decía también un analista, el discurso demócrata centrado en el respeto a las minorías, claro. los latinos, los negros. Bueno, dice un comentarista en la televisión el mismo día, son minorías, dice. El tema es que acá se les perdió de vista la mayoría claro. de los trabajadores norteamericanos que componen el grueso. Y creo que el discurso progresista, la política progresista muchas veces está cayendo en eso, en lo políticamente correcto, desde el punto de vista incluso posmoderno, de las libertades individuales y demás, y que está perdiendo de vista la existencia de clases, de luchas de clases, de intereses contrapuestos de clases, y que ese es un tema clave para ver qué va a pasar de acá en adelante con los trabajadores. Creo que no está bueno que estos sectores estén separados. Claro. Justamente, hay un tema que, me preocupa el rumbo ideológico de los trabajadores norteamericanos, por caso. Con eso te iba a preguntar, No festejo para nada, y es un tema preocupante que tomen un rumbo ideológico claro. Conservador, de derecha, fascista, incluso si se quiere, racista, sexista. El fascismo incluso en Europa tuvo su buena base obrera también en los lugares donde triunfó, y eso puede pasar, no es que por ser obrero es de izquierda, comunista o lo que fuera, para nada. Si no aprendemos eso de una vez, no le vamos a encontrar la vuelta más. Bajo esa concepción, te veo tomando mate, por suerte has conseguido un mate, Sí. Es para un nombre de un disco, ¿no? Tomando mate en Iowa, pero escucha, no, digo esto, sí. Esas mismas concepciones centradas en lo cultural pueden ser también un motivo por el cual se confió demasiado en la campaña mediática, digo porque, y por último pregunto, ¿cómo es hoy el posicionamiento de los medios que en su gran mayoría quedaron en Orsay? Digo, la idea de que con la batalla cultural alcanzaba desde los medios. Claro, bueno, también esa es una idea muy cara al momento histórico que nos toca vivir, digamos. Habrían sido superadas contradicciones económicas, de clases y demás. No hay un problema en ese terreno de la vida social, y lo que queda por resolver son las desigualdades de tipo racial, de claro. género, culturales en general y demás. Y al descuidar eso, insisto, no puedo dejar de pensar en el ciclo del progresismo en América Latina. Al descuidar mucho de eso, creo igual que no se lo descuidó en otros aspectos, ¿no? Pensemos, vuelvo acá, el Obamacare, por ejemplo, es algo que va a la situación social de las mayorías que no tenían acceso a la salud, la asistencia social en general. Pero el tema son los trabajadores ocupados. Me parece que ahí está el punto débil. Volviendo a lo que preguntabas, sí, han quedado en Orsay. Ahora todo el mundo lo vio, todo el mundo comenta, bueno, sí, en realidad Hillary nunca supo interpelar a esto, lo otro, iba por el tercer mandato de un partido demócrata, era muy difícil. Ahora todo el mundo lo ve, pero lo cierto es que yo desde que llegué acá, todos los análisis que vi, incluso de medios conservadores, lo daban por ganadora, la daban por ganadora a Hillary. Y bueno, evidentemente no hay una desconexión con estos sectores que impide registrar una parte de la realidad social. Claro. Me parece que los trabajadores ocupados, fabriles en general, están invisibilizados en nuestra sociedad. El rol que cumplen para construir todo lo que es nuestra vida material, desde el chalequito que tengo hasta la yerba que tengo acá, o a que circule la luz y la energía y demás. Y esa invisibilización se ha vuelto en contra de algunos sectores políticos y mediáticos. Al no verlo, no se lo registra, no se le pregunta qué piensa, qué está pasando en ese lugar. Me ha pasado con los trabajadores rurales, por ejemplo, en Argentina, pero pasa en general con muchos trabajadores. El trabajo, la clase trabajadora en general está invisibilizada. Vivimos en una sociedad que parece que la luz llega sola a nuestras casas, que el agua también, que las cosechas se levantan solas, que los autos simplemente crecen en las concesionarias.
digamos, y ese rol de los trabajadores en nuestra sociedad, al estar tan invisibilizado, después se está volviendo en contra con cosas como esta que estamos viviendo. ¿Qué piensa ese sector de la sociedad sobre las cosas que pasan? ¿Qué le está pasando? Bueno, me parece que esa es una clave para pensar cómo reintegrar las experiencias progresistas de los primeros años del siglo XXI con una perspectiva más radical, si se quiere, desde lo político, desde lo económico, y que se reintegre con un sujeto más potente que digamos que las capas medias urbanas, con ideas muy loables desde lo político, ideológico, pero impotentes para frenar este avance de sectores de derecha, si es que siguen anclados justamente en la clase trabajadora. Te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente charlaremos a la vuelta. En una de esas tampoco te puedas quedar mucho ahora, ¿viste? No van a ser muy bienvenidos. Claro, cualquier cosa les aviso. Claro. No sé si claro, si no me voy a poder quedar mucho, si termino en cana y termino finalmente dándote un reportaje desde la cárcel. No es que los sociólogos de izquierda van a ser muy bienvenidos en el próximo Estados Unidos que se ve. Sociólogos de izquierda, latino, claro, una mezcla. Un desastre. Bueno. Un desastre, tal cual, me voy a cuidar. Juan Manuel, un abrazo muy grande, ¿eh? Seguimos en contacto. Bueno, Juan, un abrazo, nos vemos. Chau. Charlamos con Juan Manuel Villuya, es sociólogo del CONICET, está haciendo laburos ahí en Iowa, en uno de los estados agrarios de Estados Unidos. Hablábamos el martes con él antes de las elecciones, nos comentaba alguna perspectiva que estaba viendo por lo menos en esos estados y que adelantaba un poco esto. Ahora la vieron todos, ¿viste? Ahora te la cuentan todo, pero el martes algo dijimos del tema. Algunos aportes para tratar de entender esto. Hay un artículo muy bueno que hoy publica el diario El Cronista, que es una lista de 5 puntos que publicó en su Facebook el director de cine Michael Moore, ¿no? Que me parece que va un poquito en línea con esto que dice Juan Manuel en torno a la idea de cómo algunos sectores progresistas no sabe. ¿Se acuerda que yo le dije al comienzo lo de los microclimas, los de ver un poquito más allá de la nariz, ¿no? Lo de entender qué le pasa a la gente, por qué la gente. Me parece que son enseñanzas que no son solo de la elección de Estados Unidos, que hay que poder pensarlas acá, ¿no? Porque algo similar de ese proceso ocurrió. ¿Qué dice Michael Moore en su lista de hoy? Y con esto nos vamos un poquito de música antes de la tanda. Punto 1, hay que tomar el Partido Demócrata y devolvérselo al pueblo, dice. Nos han fallado de forma miserable. Número 2, hay que despedir a todos los eruditos, pronosticadores, encuestadores y cualquier otro de los medios que mantuvo y se negó a abonar una narrativa y se negó a escuchar o a reconocer qué es lo que estaba pasando. Todos estos personajes ahora nos dirán que debemos curar la idea de unirnos. Mucho más de esas tonterías les saldrán por el culo en los próximos días. Apaguémoslo, dice Michael Moore. Punto 3. Cualquier demócrata en el Congreso que no se levantó esta mañana listo para pelear, resistir y obstruir el camino, de la misma manera que los republicanos lo hicieron contra Obama, cada día durante 8 años deben renunciar y dejarnos a nosotros liderar el camino para detener la maldad y la locura que están a punto de comenzar. Todos deben, en el cuarto punto dice, todos deben dejar de decir que están atónitos o en shock. Lo que están intentando decir es que estaban en una burbuja y que no prestabas atención a tus compatriotas norteamericanos ni a su desesperación, algo de lo que charlábamos recién. Años siendo ignorados por ambos partidos, el enojo y la necesidad de venganza contra el sistema solo crecieron. Con ello vino una estrella de televisión que les gustó, cuyo plan era destruir a ambos partidos y decirle a todos están despedidos. La victoria de Trump no es una sorpresa, dice Michael Moore, nunca fue un chiste. Tratarlo de esta manera solo lo fortaleció. Me hace acordar tanto a las elecciones del año pasado en Argentina. Él es tanto una criatura como una creación de los medios y los medios nunca lo detendrán. Y por último dice, debo decirles esta frase a todas las personas que vean hoy. Hillary Clinton ganó el voto popular. La mayoría de nuestros compatriotas prefieren a Hillary antes que a Donald Trump. Punto. Hecho. Si te levantás esta mañana pensando que vivís en un país maldito, no es así. La mayoría de los norteamericanos quisieron a Hillary y no a Trump. La única razón por la que él es presidente es por nuestra arcaica, loca y del siglo XVIII idea llamada colegio electoral. Hasta que cambiemos eso seguiremos teniendo presidentes que no elegimos y que no queríamos. Vivimos en un país que la mayoría de los ciudadanos creen en el cambio climático, creen en que las mujeres tendrían que recibir el mismo sueldo que los hombres, quieren educación universitaria sin deudas, no quieren continuar invadiendo países,
quieren subir el sueldo básico y quieren un único universal sistema de salud. Nada de eso ha cambiado. Vivimos en un país en que la mayoría coincide con la postura liberal. Solo nos falta el liderazgo liberal para que esto ocurra. Dice ver el punto 1. Intentemos hacer esta lista para el mediodía, dice Michael Moore, y me parece muy bueno este último punto para correr el centro de esa idea de que siempre la culpa es del votante, ¿no? Siempre la culpa es de la gente, y esa idea que se instala de que todo está perdido y está corrido a la derecha porque la gente porque no se ha podido generar herramientas políticas, como decíamos, hay de las organizaciones de izquierda, organizaciones populares que capten o presten atención a las necesidades de la mayoría. Me parece que está un poquito, y es una interpelación que es interesante, más allá del resultado.